La Reserva de la Biosfera Terras do Miño atesora usos tradicionales y espacios naturales de gran valor que merece la pena conservar en beneficio de los hombres y las mujeres del presente, que caminan hacia un futuro sostenible en el que el medio ambiente natural será visto como parte inseparable del bienestar de la sociedad humana. El río Miño, el más caudaloso de los cursos fluviales que surcan el noroeste de la península ibérica. En su discurrir a lo largo de todo su curso alto, las aguas del Miño son el alma de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Un paisaje dominado por el agua que fluye libre desde las sierras que circundan la reserva, para después cruzar el territorio al ritmo impuesto por la escasa pendiente de este paisaje mesetario conocido como Terra Cha. Una orografía que favorece la formación de valiosos ecosistemas ligados a la abundancia de recursos hídricos. Es esta una de las principales características de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, que ocupa una extensión de más de 363.000 hectáreas, lo que la convierte en la segunda más extensa de todas las declaradas en la península ibérica. Es, además, una de las de mayor densidad de población, pues en su territorio se encuentran importantes núcleos urbanos. Asentamientos humanos que han dejado su impronta en la región en forma de sobresalientes valores patrimoniales, testigos de una larga historia. Terras do Miño es la única reserva de la biosfera ibérica que cuenta en su territorio con una capital de provincia. La ciudad de Lugo tiene su origen en el año 25 antes de nuestra era. Fue fundada por los romanos para atender a los intereses estratégicos de la conquista del noroeste de Iberia. Su muralla defensiva, de más de 2.000 metros de perímetro, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad, la capital provincial es un importante centro económico de la comarca. A pesar de la presencia continuada del hombre en estos parajes, han llegado hasta nuestros días exclusivos hábitats naturales, que aún se encuentran en buen estado de conservación. Las aguas del Miño inician su travesía
en las altitudes de las sierras litorales que separan la meseta de Lugo de la costa cantábrica. Una sucesión de formaciones montañosas que alcanzan su cota máxima en la Sierra del Sistral, cuyas cumbres más elevadas superan los 1000 metros de altitud. Pero divisar los picos montañosos de esta sierra litoral no es tarea fácil. El aire húmedo procedente del océano es arrastrado a las montañas por fuertes y constantes vientos que lo convierten en brumas, haciendo de este lugar el área con menor insolación de toda Galicia. Esta peculiaridad meteorológica sirve a los intereses del ser humano, que aprovecha los persistentes vientos para la producción de energías alternativas. Y sirve también a la naturaleza, pues el elevado índice de pluviosidad ha favorecido la creación de un hábitat de gran interés por su escasa distribución en el marco europeo: las turberas de cobertor. Originadas por precipitaciones ocultas, aportadas en su mayor parte por las nieblas, las turberas de cobertor constituyen un entorno poco habitual en Europa. En la península ibérica se presentan exclusivamente en estas montañas del norte de Lugo. Las turberas de cobertor son un ecosistema de elevado valor medioambiental que se forma debido al acúmulo de materia orgánica en la superficie del suelo y es hábitat exclusivo de numerosas especies vegetales. Entre la espesa bruma de estas cumbres inhóspitas se adivina la silueta de un gigante de las especies aladas europeas. El buitre leonado nos regala escenas como esta, cada vez con más frecuencia. Este carroñero, indispensable en la cadena trófica de nuestros montes, era, no hace muchos años, una especie en serio peligro de extinción. Actualmente su población se encuentra en expansión y sus individuos se dispersan en busca de buenos comederos. Y los sistemas montañosos de la reserva Terras do Miño lo son. Estas montañas son el escenario de un uso ganadero tradicional: la cría de caballos, que viven aquí en casi absoluta libertad. El caballo de monte gallego, una raza de pequeña alzada, está perfectamente adaptado a la vida en este abrupto territorio dominado por los brezales. Empleado en el pasado para labores agrícolas, el caballo de monte gallego conserva hoy su utilidad como animal de montura y producción cárnica. Para estos animales, la libertad tiene un precio. Lejos de la protección directa del ser humano, los équidos salvajes soportan la presión del más poderoso depredador que habita el territorio. El lobo encuentra aquí su sustento en la fauna salvaje, que no escasea, pero aprovecha en ocasiones la presencia de la ganadería mostrenca para apuntarse a una fiesta a la que nadie le ha querido invitar. Las manadas de lobos ocasionan daños en la cabaña equina con cierta regularidad.
Una historia muchas veces repetida, reflejo de la ancestral y difícil relación entre los seres humanos y las criaturas salvajes, que compiten por un mismo recurso. En las laderas de la sierra, los pastos se abren paso entre el paisaje de matorral. La hierba fresca es el alimento fundamental del ganado vacuno, elemento esencial en la economía de la región. De las ubres de estas vacas se extrae la leche con la que se produce uno de los valores gastronómicos más codiciados de la comarca. El queso de San Simón da Costa se elabora hoy del mismo modo en que se viene haciendo desde muy antiguo, aunque en la actualidad su producción se somete a estrictos protocolos de higiene y calidad, que han conseguido proyectar el buen nombre de este producto hacia un mercado internacional. Al abrazo de la sierra se extiende la enorme llanura de la Terra Cha, auténtico corazón de la reserva de la biosfera Terras do Miño. La regular orografía y las condiciones climáticas, con abundante pluviosidad, hacen del agua la indiscutible protagonista. Próxima a la cabecera del Miño se localiza una laguna de entre las muchas que se prodigan por el territorio chairego. Pero este cuerpo de agua es especial, pues durante mucho tiempo se dio por buena la tradición popular que llevó a denominar a este lugar Fonmiñá, las fuentes del Miño. Fonmiñá es en realidad un afloramiento más de entre los muchos que aportan caudal al río, tomando parte en la formación de un curso fluvial que se encuentra entre los más caudalosos de la península ibérica. De naturaleza calcárea, el agua de Fonmiñá adquiere una claridad inusual en las masas de agua de Galicia, pues es una de las pocas urgencias kársticas que existen en la comunidad. Este entorno dominado por la vegetación lacustre es el hábitat preferido por un curioso morador de las profundidades de agua dulce: el pez espinoso. En grave peligro de extinción en las pocas zonas de la península en que habita, está aquí ampliamente representado y se le puede observar en muchos de los ríos y lagos de la reserva. El macho del espinoso se revela como un excelente padre, construyendo un nido con materia vegetal y cuidando de la puesta incluso después de que los huevos eclosionen. Auténticos generadores de vida, los humedales de la reserva de la biosfera Terras do Miño albergan una gran variedad de especies que conforman un ecosistema complejo y dinámico. Numerosas aves eligen este enclave para sacar provecho de la abundancia de recursos que proporcionan los paisajes húmedos. Los anfibios,
componente básico de la cadena alimenticia, están aquí bien representados. Entre la densa vegetación que se abre paso en torno a las masas de agua, se pasea la única especie de rana arborícola que se puede encontrar en la Europa atlántica y continental, la ranita de San Antón. Sus gráciles extremidades y sus dedos provistos de pequeñas ventosas adhesivas denotan sus hábitos trepadores. Esta pequeña rana pasa la mayor parte del tiempo fuera del agua, pero necesita de ella para completar su ciclo biológico. El abundante agua que encharca la Terra Cha se combina con los materiales del suelo. El resultado de tal interacción se traduce en ocasiones en la formación de sustratos arcillosos que algunas especies vegetales gustan de colonizar. El Eryngium viviparum, planta conocida aquí con el nombre de cardiño de Alagoa, es un endemismo atlántico que solo se encuentra en zonas muy concretas de Francia, y en la península ibérica se localiza exclusivamente en el territorio de la Reserva de la Biosfera Terras Dominio. Muy exigente en cuanto a su hábitat, el cardiño de Alagoa requiere de humedales estacionales. Permanece sumergida la mayor parte del año y solo se la puede ver en superficie cuando se desecan las áreas en las que habita. Llanuras y depresiones arcillosas sometidas a encharcamiento temporal. El ser humano también ha sabido sacar provecho de las cualidades del suelo mediante una actividad que se remonta a tiempos muy antiguos. Los oleiros o alfareros de Bonche llegaron a alcanzar un gran prestigio en toda Galicia por la gran calidad de sus cerámicas, elaboradas con el barro de la zona. Era esta una importante actividad económica local, hasta que el metal y más tarde el plástico restaron interés a la producción de los oleiros. Pero la tradición se perpetúa en las manos de algunos de los descendientes de los artesanos de antaño, que continúan fabricando con el mismo material y las mismas técnicas originales piezas de la cerámica más antigua de Galicia. La vasta planicie de la Terra Cha fue colonizada en un pasado no muy lejano para la explotación agrícola y ganadera. El resultado de aquella colonización es un paisaje humanizado con extensos cultivos y pastos para el ganado. La ganadería, una de las actividades económicas más importantes para la zona, será potenciada por iniciativa de la Diputación Provincial de Lugo mediante la creación de un centro de recría con el que se conseguirá una cabaña ganadera de mayor calidad y significará un impulso económico para una actividad tradicional y sostenible dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera Terras Dominio. Pero el ganado no es la única fauna que puebla estos campos. Cada primavera, las tierras de cultivo son visitadas por un ave que, aun siendo común en los paisajes esteparios de la península ibérica,
representa aquí, en este hábitat húmedo del noroeste, una exclusiva joya de la fauna alada. El sisón, así llamado por el sonido siseante que produce su vuelo, solo cría aquí en pequeños núcleos de baja densidad. Tras el periodo de cría, los paisajes de la Terra Cha quedarán huérfanos de la notable silueta de los sisones, que emprenderán un viaje migratorio hacia territorios desconocidos. Gran cantidad de cursos fluviales de distinto porte se deslizan por el paisaje chairego. En algunos de ellos es posible encontrar un molusco de agua dulce que en la actualidad se debate entre la supervivencia y la extinción y que encuentra en este escenario uno de sus últimos reductos. La madreperla o mejillón de río solo vive en las aguas continentales americanas y europeas de la vertiente atlántica que gozan de un buen estado de conservación. En España solo se encuentra en algunos cauces del noroeste. Las larvas de madreperla se fijan a las branquias de los peces, consiguiendo así desplazarse a lo largo de los cauces para crear nuevas colonias. La trucha común se presenta como la reina de los ríos de la reserva. Los pescadores locales utilizan una técnica adaptada al entorno. Usando como cebo grillos o saltamontes, según la época del año, ejecutan los lances mediante una técnica conocida con el nombre de ballesta. Esto les permite lanzar en ríos de pequeño tamaño cubiertos de una densa vegetación. Tras el lance, hacen cimbrear la flexible puntera de la caña para potenciar las señales de vida del insecto. Esta forma de pescar recibe el nombre de floreo. En la ribera de los ríos se forma uno de los ecosistemas de mayor interés de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Los bosques aluviales o de inundación se originan por las variaciones estacionales del nivel de las aguas. Las persistentes precipitaciones otoñales e invernales hacen que los cauces rebosen periódicamente, anegando extensas zonas. Al descender el nivel de las aguas se forman pozas que en un pasado fueron utilizadas por el ser humano como un vivero de proteínas. Mediante la desecación de las pozas, se extraían manualmente los peces atrapados en ellas. El arte de pesca más sofisticado que idearon los moradores de la reserva ha dejado una huella indeleble en el paisaje fluvial. Los caneiros, construcciones de piedra que cruzan el río de orilla a orilla, interponiendo así un obstáculo a salmones y lampreas, peces migradores desaparecidos aquí mediado el siglo XX, debido a la construcción de las grandes presas hidroeléctricas.
En la actualidad, aún es posible ver el uso de estos artefactos, dedicados ahora exclusivamente a la pesca de la anguila. Los caneiros cuentan con bocas en las que se colocan redes que atraparán a las anguilas en sus desplazamientos a lo largo del río. En tiempos pasados, cuando los intercambios comerciales con otras regiones se limitaban a lo imprescindible, los ribereños obtenían de la energía del río los elementos básicos con los que disfrutar de una cierta autonomía. El río significaba pesca y agua para los campos, pero también era un generador de energía con la que moler el pan y fraguar los utensilios necesarios para el quehacer cotidiano. De Burón es una rotunda demostración de la necesidad de proteger nuestro entorno, observando al ser humano como parte integral del medio ambiente natural. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar, el río Eo traza la mayor parte de su recorrido por tierras lucenses y en su curso bajo sirve de frontera natural entre Galicia y Asturias. El cauce del río es la columna vertebral de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, un extenso territorio de 160.000 hectáreas compartido por dos comunidades, que aglutina una gran variedad de paisajes. Desde las tierras altas del macizo galaico-asturiano, límite occidental de la gran cordillera del norte de España, hasta la franja litoral del Cantábrico, donde las aguas continentales se rinden al incontestable dominio del mar. Las aguas del río Eo se asoman a la superficie por vez primera en el lugar de Fonteo. Las fuentes del Eo brotan de los arcos de piedra con los que los habitantes del lugar han querido conmemorar un hecho nada trivial. El nacimiento de un río cuyas aguas serán portadoras de vida a lo largo de su discurrir en su periplo hacia el mar Cantábrico. El río comienza su descenso acompañado de un murmullo juvenil para internarse en un selvático escenario dominado por las fragas.
Las fragas se identifican en toda Galicia con el bosque mixto atlántico. Un promiscuo vergel formado por un sinfín de especies vegetales que proporcionan el hábitat adecuado a una gran cantidad de miembros del reino animal. La pequeña salamandra avisa con sus vivos colores de que no está indefensa. Este anfibio dispone de glándulas repartidas por su cuerpo que segregan un tóxico que la convierte en plato de mal gusto para sus potenciales depredadores. Es este el medio habitual en los profundos valles que conducen el agua en el curso alto del río Eo. Sobre el dosel del bosque, las suaves formas de las montañas del macizo galaico-asturiano elevan sus cotas por encima de los 1000 metros de altitud en las terras de Burón. Las aguas embalsadas del río Navia contribuyen a dibujar un paisaje montaraz que tiene continuidad hacia el oriente en los Oscos asturianos. En las tierras altas, el bosque cede presencia en el paisaje, sometido aquí a los aprovechamientos forestales y ganaderos, señal inequívoca de la presencia humana. Aunque también hay lugar para grandes extensiones naturales dominadas por formaciones arbustivas, en las que tienen lugar escenas de supervivencia que nos recuerdan el carácter indómito del entorno. La acústica de las montañas transporta un sonido peculiar que tiene su origen en las numerosas serrerías de la comarca. Los herreros conocen los secretos de un oficio que tradicionalmente es herencia familiar. El arte de transformar el duro metal en todo tipo de utensilios necesarios para el desempeño de las tareas cotidianas se pone aquí, en las montañas de las Terras de Burón, al servicio de una necesidad menos prosaica: la música. De las manos del herrero saldrá un instrumento musical tradicional muy extendido a lo largo y ancho de la geografía mundial. Arpa de boca, birimbao, guimbarda, son solo algunas de las muchas denominaciones para referirse a este arcaico instrumento,
que aquí se conoce con el nombre de trompa. Extraer los sonidos de la trompa gallega y conseguir interpretar distintos ritmos musicales es cosa que, aunque pueda parecer sencilla, requiere de método y ensayo. La reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón está irrigada por una densa y compleja red hidrográfica que vierte sus recursos a 3 cuencas diferentes. En cada pendiente del terreno el agua encuentra camino en forma de pequeños arroyos de montaña que, en su empeño por alcanzar su destino final, realizan maniobras de espectacular belleza. Las fervenzas o cascadas son accidentes geográficos habituales en esta tierra gobernada por los desniveles de la orografía. En las entrañas de la tierra se esconde un recurso natural abundante en la región, que el ser humano ha utilizado desde muy antiguo en pro del desarrollo económico: el mineral de hierro. La población de Apontenova, a orillas del río Eo, tiene su origen en torno a las minas de hierro, explotadas por una sociedad vasca desde finales del siglo XIX. La actividad minera de Apontenova se prolongó hasta la década de los 60 del siglo XX y dejó una huella indeleble en el paisaje. Estas construcciones de 11 metros de alto son los hornos en los que el mineral ferroso era sometido a un proceso de calentamiento, para después ser transportado por ferrocarril hasta el puerto de Ribadeo, donde era embarcado hacia los mercados europeos. La línea férrea era utilizada también para el transporte de pasajeros, y su trazado transcurre paralelo al río, en un viaje que aún hoy es posible realizar. Aunque en la actualidad las 2 ruedas sustituyen a las viejas máquinas de vapor. Apontenova es, cada principio de temporada de pesca, lugar de reunión de un gran número de pescadores que buscan la gloria que otorga la competición en las aguas del río Eo. Las truchas pueblan el río en gran número, pero no son sus únicas inquilinas. Este curso fluvial es elegido para la reproducción por una especie piscícola muy codiciada por los pescadores deportivos. El salmón atlántico vive la mayor parte de su vida en el mar, donde se hace adulto y alcanza la madurez sexual, para regresar al río con la única misión de perpetuar la especie.
Para ello ha de remontar la corriente fluvial en busca de los buenos frezaderos que se encuentran en el curso alto del río. El salmón aguarda frente a los obstáculos que encuentra en su camino, reponiendo fuerzas para conseguir el aliento suficiente que le permita vencer el impedimento. La vigorosa fuerza del río se disipa conforme se aproxima el final del viaje. En su curso bajo, el agua dulce comienza a adquirir salinidad según se va mezclando con el agua marina, en la zona intermareal. Los ribereños utilizan aquí una embarcación tradicional para sus desplazamientos por el río, la chalana. Un bote carente de quilla que puede navegar en aguas de muy escasa profundidad, algo necesario en un entorno en el que la acción de las mareas hace oscilar el nivel del agua con periódica frecuencia. Las chalanas fueron utilizadas en el pasado para transportar todo tipo de cargas, facilitando la actividad comercial entre las orillas gallega y asturiana. Hoy en día, estas embarcaciones continúan surcando las aguas de Leo con fines lúdicos. Las posibilidades de ocio que ofrece el entorno ribereño son una nueva oportunidad económica para la zona. Eso es la bocana de la ría. Estamos a 12 kilómetros, hasta aquí llega la marea. Esto es lo que se llama ría. Hasta donde veis, yo puedo mirar a otro lado que esté más... En los meses estivales, las actividades al aire libre están muy presentes en el entorno natural de la Reserva de la Biosfera. Vale. A ver, y ahora lo mezcláis. ¿Vale? Venga, arriba las palas. Descender el último tramo del río en piragua es una experiencia evocadora de otros tiempos en los que el camino se hacía sin prisa. Los remeros ignoran que bajo la superficie del agua se está produciendo todo un acontecimiento del medio natural. Las lampreas están llegando al río después de haber pasado un largo periodo de tiempo en el mar. Y lo hacen ahorrando energía, a la vez que se alimentan sujetas al cuerpo de los múgeles. Las lampreas son peces parásitos que se nutren con la sangre de otros grandes peces por medio de una boca dentada con la que se adhieren a sus huéspedes. Tras hacer la entrada en la ría, las lampreas se soltarán de su transporte para continuar nadando río arriba hasta encontrar el escenario adecuado en el que construir un nido con las piedras del lecho fluvial. Las hembras realizan la puesta, que será fertilizada por el macho de inmediato. Tras el apareamiento, las lampreas morirán, poniendo fin así a su complejo ciclo biológico. Pero su legado genético dará vida a nuevas lampreas. Los amnocetes, que así se llaman estos peces en su estadio juvenil, nacen ciegos y sin dientes, alimentándose de pequeñas partículas nutritivas en suspensión. Totalmente indefensas, las pequeñas lampreas se dejan llevar por la corriente río abajo
hasta encontrar refugio en los fondos arenosos del río, donde permanecerán la mayor parte de su vida, esperando a concluir la metamorfosis que las convertirá en lampreas adultas, capaces de iniciar su travesía atlántica. El río Eo se entrega por fin al abrazo de la ría. Una gran lengua marina se adentra en el continente, dando lugar a un entorno protegido de los vientos oceánicos, en el que las aves pueden descansar y alimentarse a placer. Gran variedad de especies aladas utilizan la ría de Ribadeo como lugar de descanso en sus desplazamientos migratorios. Bajo la superficie del agua, son muchas las especies piscícolas que aprovechan el refugio natural de la ría y se internan en ella en busca de alimento. El pez chico es perseguido por los grandes depredadores marinos, que a su vez son perseguidos por quien ocupa el eslabón más elevado de la cadena trófica. Los ribereños no renuncian a obtener su parte en el reparto de recursos. Uso pesquero tradicional en la zona es la pesca de la lubina, utilizando como cebo pequeños peces vivos. Esto es precisamente lo que las lubinas vienen a buscar. Tengo. Ay, princesita. Princesita. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Aquí estás, guapísima. Las tranquilas aguas de la ría son utilizadas también por los pequeños botes de vela latina, tradicionales embarcaciones de madera, que utilizan para navegar un velamen triangular de una sola pieza. Originalmente barcas pescadoras, se utilizan hoy como embarcaciones de recreo y competición deportiva. Ribadeo es la urbe más poblada de cuantas se ubican en la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Sus calles y plazas, formadas por nobles edificios de claro estilo modernista, denotan el esplendoroso pasado de una villa que fue sede aduanera, además de importante puerto comercial. Tierra adentro, el paisaje agrícola trepa por los montes que forman la sierra litoral dominada por el Pico Mondigo, que separa las tierras interiores de la rasa costera. Una amplia y homogénea llanura que se extiende paralela al litoral cantábrico.
En la línea de costa, extensas playas y formaciones dunares que tan solo pueden ser colonizadas por especies vegetales capaces de soportar las duras condiciones del entorno. Con la bonanza de la estación estival, tiene lugar uno de los movimientos migratorios más impresionantes de cuantos se producen en el reino animal. Una especie bien conocida por todos se congrega en los arenales de la reserva por millares. El ser humano busca en el hábitat litoral los beneficios del sol y del mar, algo que no es difícil encontrar en la costa cantábrica. Los acantilados costeros fueron esculpidos por la caprichosa fuerza de las olas, consiguiendo resultados que en algunos casos sorprenden por su majestuosa belleza. La playa de las Catedrales es un capricho de la naturaleza que dotó de formas prodigiosas a las rocas litorales. Arcos pétreos y cuevas marinas, sobrecogedoras formas que la marea deja a la vista apenas unas horas cada día. La franja costera no supone el final del recorrido por la reserva de la biosfera. El espacio protegido se prolonga hacia el Cantábrico, sumergiéndose en las profundidades marinas. Un mundo oculto a los ojos curiosos de los seres humanos, pero que es parte inseparable del conjunto natural que nos rodea. Desde las profundidades del océano hasta los inaccesibles bosques de montaña, la reserva de la biosfera Río Eo son casi 54.000 hectáreas de tierras abruptas. La reserva de la biosfera de Osancares lucenses, Montes de Navia, Cervantes y Becerreá se caracteriza por el gran desnivel que describe su orografía. Casi 1.700 metros separan en altura el valle del río Navia de la escarpada cima del pico Mostallar, que acaricia los 2.000 metros de altitud. Un área montañosa en la que se han conservado hasta nuestros días importantes valores etnográficos, ligados a una forma de vida en constante contacto con el medio ambiente natural. Si la presencia humana en la región viene de antiguo, no es menos cierto que el desarrollo demográfico en la zona se vio impedido por unas condiciones limitantes. Un clima riguroso y una orografía inaccesible dificultaron la creación de núcleos urbanos importantes. Tan solo las cabezas administrativas alcanzan cierto desarrollo.
y son las pequeñas aldeas dispersas las entidades de población que caracterizan el paisaje. La baja densidad de población en la reserva es actor principal en la conservación de algunas muestras singulares de naturaleza virgen. Parajes exclusivos, habitados por especies de fauna y flora de gran importancia por su escasez en el escenario ibérico. Amanece en las alturas de la Sierra de Osancares. La densa niebla que se extiende por los valles oculta un escenario en el que confluyen dos regiones biogeográficas diferentes. En el territorio de la reserva se localiza una masa forestal muy especial que viene a demostrar este hecho. El encinar de Cruzul. Este bosque típicamente mediterráneo está rodeado, como si de una isla se tratara, por un mar de formaciones vegetales más propias de la región eurosiberiana. En torno al encinar, el bosque atlántico se abre paso entre los soutos, denominación local de los bosques de castaños. Los soutos son, en realidad, prueba evidente de la actividad humana en la zona desde antiguo, pues originariamente eran explotaciones forestales de las que el ser humano obtenía madera y alimento. La mano del hombre no tuvo en cambio nada que ver, si no es acaso por su ausencia, en la supervivencia de otra manifestación forestal sobresaliente. Estos viejos árboles, que se divierten con el sol haciendo un juego de luces y sombras, son nayas. El hayedo de Pintinidoira es la expresión más occidental en Europa de este tipo de formación boscosa. Un ejemplo más, y no será el último, del carácter fronterizo de esta reserva de la biosfera. Por los límites de la reserva transcurre el Camino Francés de Santiago, que desde el siglo IX viene siendo el puente de entrada a Galicia desde la meseta de Castilla. Desde el Alto de San Roque, una imponente escultura de un peregrino oteando el horizonte dirige su mirada hacia la Sierra de Ocourel, que en unión con tierras ancaresas conforma el lugar de interés comunitario Ancares-Courel. La Sierra de Ocourel proporciona continuidad al paisaje montañés más allá de los límites de la reserva de la biosfera. Como un enorme manto protector, el dosel del bosque viste de verde las laderas rocosas en el lugar conocido como Devesa da Rogueira, un nítido ejemplo de frontera biogeográfica, en donde el bosque atlántico se acompaña de especies vegetales de naturaleza mediterránea.
un exuberante vergel, refugio de una fauna cada vez más exclusiva. El gato montés saca adelante nuevas camadas al cobijo de la impenetrable masa boscosa. La destrucción del hábitat y la hibridación del felino salvaje con individuos domésticos son las causas principales de que esta escena pueda ser considerada como un hecho cada vez más excepcional. El agua es abundante en este hábitat, que precisa de elevados índices de humedad para mantenerse. Los arroyos de montaña cruzan el bosque provenientes de los manantiales que en ocasiones brotan de forma un tanto original. En la Fuente del Ciervo, el agua que se desliza por la vertical pared surge de dos manantiales diferentes. Uno libera aguas calcáreas transparentes, mientras del otro surtidor brota agua ferruginosa que va dejando un rastro rojizo a su paso. Las paredes rocosas de la fuente están habitadas por una singular especie del reino vegetal. La drosera. La escasez de nutrientes en el sustrato en que vive esta pequeña planta hace que obtenga sus necesidades nutritivas por otra vía. La drosera segrega en sus hojas un jugo tan apetecible como pegajoso. Una vez que su presa se aventura a probarlo, su suerte está echada, pues servirá de aporte alimenticio a la planta carnívora. Dentro del territorio que abarca el lugar de interés comunitario Ancares-Courel, se encuentra la aldea de Salcedo. Adiós nos Cuando los rigores del invierno llegan a su fin, se celebra aquí una fiesta singular. Las galas del Carnaval de Salcedo tienen su origen en un tiempo pasado, cuando las montañas del Courel eran recorridas habitualmente por el rey de la montaña. No, tira por aí. Com cuidado. Saca o primeiro de baixo. En las calles de Salcedo se recrean las tropelías atribuidas al oso pardo contra los bienes y las personas del lugar.
Hechos y leyendas fruto de la interacción entre el hombre y el animal, cuyo balance se saldó siempre hacia el mismo lado. A medio camino entre las sierras de Ocourel y de Os Ancares, el castillo de Doiras rememora los tiempos medievales, en los que los señores feudales tomaban sus armas contra la fiera del bosque como método de entrenamiento para las artes bélicas. De lo abundante que pudo llegar a ser el oso pardo en los Ancares de Lugo, da fe la gran cantidad de cortines que se prodigan por las laderas de los montes. Construidos en piedra, los cortines tenían como misión proteger la producción de las colmenas de la glotonería del animal, cuyo gusto por la dulce miel es de todos conocido. El oso pardo nunca abandonó completamente las montañas de Lugo, pero en los peores momentos para la especie, a finales del siglo XX, solo era observado en contadas ocasiones en sus erráticos desplazamientos. Actualmente el oso está experimentando un proceso de recuperación y la Sierra de Os Ancares es hoy zona de protección del oso pardo, pues cuenta con la presencia del plantígrado de forma permanente. Los densos bosques mixtos que ocupan los valles del corazón de la reserva son el hogar de muchos animales, grandes y pequeños. Las sociales hormigas trabajan incansables en pro del hormiguero. Y como suele suceder en el mundo natural, siempre hay alguien esperando su oportunidad. Comer y ser comido, mecanismo tan sencillo como frágil, que precisa de un equilibrio perfecto entre cazadores y cazados, para que no se pierda ningún eslabón de la cadena trófica. Algo que, por desgracia, está a punto de suceder en esta reserva de la biosfera. El canto del urogallo se podía escuchar cada primavera en los tupidos valles ancareses. Extensas superficies, ocupadas por formaciones arbustivas de brezo y piorno, se dan la mano con frondosos bosques de robles, abedules, avellanos, tejos e importantes masas de acebo. Un jardín del Edén para la gallinácea que se ha convertido en símbolo de las montañas cantábricas. Existiendo hoy en día fundadas sospechas de la desaparición del urogallo en la reserva, aún queda la esperanza de que visitantes ocasionales consigan establecer nuevamente territorios de cría, en este entorno que nunca fue ajeno a la especie.
Desde las alturas de la sierra, el montaraz paisaje está salpicado de pequeñas aldeas, cobijo de los habitantes humanos de Osancares. En estas aldeas aún se conservan las antiguas viviendas de forma circular, con paredes de piedra y techumbre de paja, que permanecieron habitadas hasta no hace muchas décadas, y en las que las personas compartían el espacio con la ganadería, haciendo de la supervivencia causa común durante los rigurosos inviernos de la montaña lucense. Las pallozas, que así se llaman estas construcciones, remontan sus orígenes a tiempos anteriores a la colonización romana. La tradición manda que con la llegada de la primavera, el ganado vacuno, que ha permanecido a buen recaudo durante los meses más fríos, sea pastoreado hacia las tierras altas, donde permanecerá libre hasta las próximas nieves. Se aprovechan así los pastos cercanos a las cotas más elevadas de la sierra. El ganado pasta en las campas de montaña con la tranquilidad que se le supone a estas reses de vigoroso porte. Pero las vacas mantienen siempre sus sentidos alerta, dispuestas a defenderse de cualquier peligro. Esta zona, núcleo de la reserva de la biosfera, custodia algunas manadas del más temido depredador de las montañas ibéricas. Los lobos campean sus cazaderos actuando siempre en grupos, consiguiendo así un efecto multiplicador de la fuerza de cada individuo. Es por esto que los lobos son capaces de abatir presas mucho más grandes que ellos mismos. Pero el cánido salvaje es, además, inteligente. Y antes que centrar sus ataques en el ganado propiedad de los seres humanos, fija su inquietante mirada en alguna de las muchas presas naturales, que a buen seguro le resultarán más rentables. Ciervos y jabalíes se ocultan en la fronda del bosque. Los corzos se dejan ver en las campas de montaña y entre los brezales. En las cumbres, los gráciles rebecos gobiernan los roquedos. Una extensa carta de productos naturales de primera calidad, donde elegir el plato del día. Tal profusión de fauna no pasó desapercibida a los intereses cinegéticos del ser humano. Mediado el siglo XX, se creó en la Sierra de Osancares una reserva nacional de caza, que aún hoy en día se sigue gestionando en el intento permanente de congeniar los afectos de los amantes de la caza con los recursos que ofrece la reserva. La condición osera que afecta a la Reserva Nacional de Caza exige medidas especiales para la práctica del deporte. En cuanto a la caza mayor, únicamente se practican el rececho y la espera, evitando así cualquier riesgo innecesario que pudiera poner en peligro algún ejemplar de oso pardo. Recechando alguna de las abundantes piezas cinegéticas de la reserva, aún nos queda tiempo para deleitarnos con el audaz vuelo del águila culebrera, un depredador alado habitual de las altas cumbres. Con su poderosa envergadura,
se cierne sobre los terrenos abiertos al acecho de sus presas favoritas. Culebras y serpientes que, como esta víbora de Seoane, encuentran en la vegetación arbustiva un buen refugio para pasar desapercibidos a la penetrante mirada de su enemiga alada. Tomamos de prestado la privilegiada visión de las águilas para contemplar, una vez más, los espectaculares paisajes que nos ofrece el territorio ocupado por la Reserva de la Biosfera de Osancares lucenses y los montes de Navia, Cervantes y Becerreá. Reductos de esperanza que mantienen la biodiversidad en su hábitat original, al tiempo que la sociedad humana desarrolla su potencial económico y social con el respeto a la vida salvaje como condición básica. Las reservas de la biosfera son la constatación de que es posible vivir en armonía con el entorno natural y aprovechar sus recursos sin renunciar al origen común de la humanidad y la vida salvaje. Paisajes que permiten imaginar un futuro próspero, en el que se haga realidad la anhelada idea del desarrollo sostenible. Reservas de la biosfera de la provincia de Lugo.